Retomamos nuestra conversación con la doctora Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, estábamos platicando sobre el tema de las jubilaciones y las pensiones, y yo me refería específicamente a las pensiones del sector público, que tengo entendido tendrían un incremento del 4.9%. No, de hecho, el 4.9% es lo que representa del PIB el gasto en pensiones que se haría en 2021. El aumento es de 6.6 para todas las pensiones contributivas. Que de para todas las maneras, específicas, de todas maneras representa una carga importante, ¿no? Importantísima, es un peso de cada 5 del presupuesto se va a ir a pensiones. Uf. Y es gravísimo porque la presión que ejercen las finanzas públicas desplaza todo el gasto en salud, en educación e infraestructura, y ese gasto es el que necesitamos ahora para salir de esta crisis. ¿Cómo? Y tiene efectos para las siguientes generaciones porque van a estar pagando estas pensiones y además tienen que ahorrar para las suyas. Entonces creo que es una injusticia intergeneracional muy impresionante. Ajá. Y algo se tiene que hacer, ¿no? Pronto. A ver, déjame comentarte, anoche platicábamos con el subsecretario de Hacienda y nos decía que el 4.6% de crecimiento, que la realidad no es crecimiento sino recuperación, no alcanzaría para llegar a los niveles antes de la pandemia, que ya eran malos. Recordemos que el crecimiento fue de 0.1, 0.3%, ¿no? Sí, de hecho, bueno, creemos que es un poco optimista, ¿no? Pensar que en el 21 podríamos crecer a 4.6 cuando venimos decreciendo los años anteriores, y lo que se venía planteando era que podíamos crecer más o menos al 2% promedio anual, ¿no? Y si no se están haciendo las acciones para reactivar la economía, me parece que es un poco optimista pensar que sí vamos a llegar a ese crecimiento. Tenemos que hacer acciones realmente contracíclicas, ¿no? O sea, el invertir en estos proyectos prioritarios que van a generar empleo, pues probablemente lo hagan, pero no creo que a los niveles que estamos perdiendo, y serían empleos temporales. ¿Qué significa? Y eso no genera productividad. Ese punto, a ver, ¿qué significa que mientras las autoridades federales del secretario de Hacienda hablen de 2 o 3 años para una recuperación plena, mientras el subgobernador del Banco de México habla de por lo menos 4 o 6 años, ¿qué significa para la población ese periodo? Bueno, pues significa que recuperar su empleo va a ser un poco más complicado, que muchas veces tendrás que depender de las transferencias de programas públicos que se están dando, o va a aumentar todo el mercado informal en México, que de por sí ya es del 60%, ¿no? Recordemos que pues va a ser muy difícil que sigamos encerrados debido a esta pandemia. Uh-huh. Todo el mundo tiene que salir a trabajar, todo el mundo tiene que salir a conseguir un ingreso para sobrevivir. Uh-huh. Y me parece que las medidas que se están tomando desde el gobierno, desde las finanzas públicas, no están siendo suficientes para primero activar la economía y después para paliar los efectos que tenemos en la cuestión tanto económica como social. Recuerden que ya ha habido estimaciones de cuánta gente va a caer en pobreza, ha habido estimaciones también de pues todas las personas que nos vamos a enfermar, ¿no? No solo es COVID, sino también tenemos enfermedades crónico-degenerativas que se tienen que atender. Y que esto va acompañado con una transición epidemiológica y una transición demográfica. Cada año estamos siendo una población más vieja y que también vive mucho tiempo con estas enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, sí son acciones que se tienen que tomar ahora y que tendrán efecto de mediano y largo plazo. Es un panorama muy complicado debido a la crisis, debido a la caída en ingresos, porque no nada más es el ingreso por consumo, o sea, los tributarios por consumo, sino también tenemos bajos ingresos petroleros. Oye, y entonces, le agregaría a eso, doctora, bajos ingresos tributarios, pero además con un alto número de informales que no tributan. Así es. Ahora, el problema de la informalidad es muy complicado, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en el anuncio que se hizo de las reformas de pensiones, uh-huh.
que se tenía que reformar este sistema tomando en cuenta que somos un mercado informal, a lo que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Las políticas tendrían que ir dirigido a eso y no a solo el 40% de la población que trabaja en el sector formal. Si somos informales, hagamos política pública para la informalidad, porque también arreglarlo al 100% sería, yo creo que utópico, ¿no? Dado las condiciones de nuestro país. Déjame por último preguntarte, ya con todo esto que me acabas de decir, ¿tú cómo calificarías el proyecto de presupuesto? ¿Un presupuesto responsable, optimista? ¿Cómo? Creo que es optimista, creo que lo limitan mucho a la política prioritaria que tiene este gobierno, y sobre todo se limita por el poco espacio fiscal que tenemos, dado los gastos ineludibles y dado los pocos ingresos que tenemos, ¿no? Me parece que le falta visión de mediano plazo para los efectos de COVID, y hay acciones que tendrían que estarse haciendo pronto, como es una reforma a pensiones y como es una reforma a salud, pero de manera integral, no como se presentó ahora la reforma a pensiones, y tampoco como viene el INSABI, donde todavía hay muchísima incertidumbre de cómo va a operar y con qué presupuesto, sobre todo. Alejandra Macías, te agradezco, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco, y a tu audiencia.